buenos días para todos los hermanos presentes. Qué chévere. Hoy recibimos al hermano Rafael Arévalo, miembro de la Logia Teotil del Salvador. En el año 1969, muy joven, conoció la teosofía. Se convirtió en un teósofo activo en el 2008. Después de un viaje que hizo a Brasil. Sus autores favoritos son Elena Petrona Blavatsky, Jeffrey Hodgson, Annie Besant, Uruker. El hermano es muy cooperador, muy estudioso. Recuerdo el día que hablamos de esta charla que él va a dar hoy, que fue motivada por un reconocimiento que le dio Guatemala, por un libro que escribe sobre esta cultura. Le pedí que podías darnos esa charla asociándola con las enseñanzas teosóficas, ese ideal teosófico, donde la misma Elena nos dice, Elena Petrona Blavatsky nos dice que esta parte de Norteamérica tuvo una relación muy importante con esa sabiduría que tenía esa raza. Entonces, vamos a darle la oportunidad al hermano Isaac para que haga la invocación, no sin antes recibir al hermano Rafael Arévalo en nombre de la Federación Teosófica, hoy domingo 24, para la charla La Sabiduría Maya Chique, una aproximación teosófica. Isaac. Bien. Les voy a pedir a todos, cierren sus ojos un momento, unos segundos, y repitamos las frases de la invocación que nos dejó Annie Besant. Después de que mencione cada frase, por favor. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todo lo demás. Así sea, gracias. Y es tuyo el micrófono, Rafael. Muchas gracias, hermanos. Un abrazo fraternal para todos. No digo buenos días ni buenas tardes, digo un gran domingo, puesto que entiendo que estamos en distintos momentos del día según la ubicación en que nos encontremos. Para mí son las 10:15 de la mañana en San Salvador, la capital del Salvador, una de las 5 repúblicas que constituyeron en un momento dado la República Federativa de Centroamérica y que también tiene una influencia no solamente maya, sino que también náhuatl, tolteca y de todas las civilizaciones que vienen desde la náhuatl, conquistando y poblando estas regiones. Esta mañana para mí, yo me trato de dedicar a que esta pasión que tengo después de la teosofía, que es el estudio de las culturas mesoamericanas, mi intención pues es que podamos encontrar muchos puntos de coincidencia, si se puede llamar de esa manera, entre el pensamiento, la cosmogonía, la cultura, el modo de vida que tuvieron los mayas en cuanto a la teosofía, ¿no? O sea, un enfoque teosófico, una aproximación teosófica de lo que ellos hacían.
puesto que estas religiones astronómicas que estos pueblos practicaban, si bien estaban adornadas con algunos rituales, tenían un carácter que se acerca a la teosofía en el sentido de que constituían religiones que eran modos de vida, actitudes ante la vida, que es una de las grandes enseñanzas y ventajas, digamos, o adelantos o adelantamientos que la teosofía nos facilita, ¿no? No solo es el conocimiento enciclopédico. Ayer en una charla en la logia decíamos la teosofía no es un conocimiento enciclopédico per se, sino es un modo de vida. Entonces, desde ese ángulo vamos a tratar esta mañana un poco la sabiduría maya quiché. Ya voy a explicar por qué maya quiché. Y nos vamos a dedicar en gran parte al calendario Cholquij, que para los yucatecos se conoce como el calendario Tzolk'in, porque también las lenguas entre las tierras altas de Guatemala y la península de Yucatán, Quintana Roo, la tierra maya tardía, la voy a llamar de esa manera, tienen otras características en el mismo idioma, ¿no? En lenguas hermanas, pero con diferencias importantes. ¿Por qué maya quiché? Porque mi estudio, tanto en mi libro que escribí el año pasado como en mis viajes recorridos, ha sido especialmente basado en la región que comprende Petén, Chichicastenango, ¿no? Me hace falta, por supuesto, viajar más al norte, pues llegar hasta Yucatán para conocer un poco esa etapa de los mayas. Así es que en nuestro caso nos vamos a basar fundamentalmente en la sabiduría maya quiché, no mayab en general, sino que especialmente de esa región que está al norte de la República y al centro de la República de Guatemala. Dicho de paso, yo enviudé el año 2020 y mi esposa era de nacionalidad guatemalteca, inspirado un tanto en el cariño que le tuve y en la cercanía familiar que ella me facilitó, que la vida me facilitó por medio de ella, fue que aceleré e intensifiqué mis viajes para hacer un poco realidad estos sueños que uno tiene cuando se enamora de un tema, ¿no? Entonces, ya entrando en materia, el principal objetivo es que abordemos el calendario maya quiché, conocido, lo vamos a ver en un momento, con el nombre de Cholquij. Estas figuritas que ustedes ven ahí en el calendario son los famosos nahuales, ¿no? Los nahuales los vamos a ver uno por uno en un momento, más tardecito, ¿verdad? Y representan aquellas fuerzas de la naturaleza, pueden ser animales, pueden ser otros elementos naturales que acompañan la vida de cada ser humano y que existe pues una manera de conocer el nahual de cada quien en función de la fecha de su nacimiento, ¿no? Es bien interesante saber que cada uno tenemos un nahual porque todo tiene un nahual y estaba muy relacionado esto con algo que se encuentra en la doctrina secreta. Ustedes recuerdan que en la doctrina secreta el término nagas y nagalismo no es ajeno. Es un tema que se aborda en la doctrina secreta de Madame Blavatsky. Y yo no creo que sea mucha casualidad que nagas y náhuatl, nahualismo y nagalismo, que tiene relación con las serpientes de sabiduría que se citan en la doctrina secreta, tengan una relación. ¿Por qué? Porque según la doctrina secreta, algunos nagas primitivos, y yo lo voy atrevidamente a decir, algunos nahuales primitivos, dieron origen a descendientes que poblaron una tierra en el inframundo que se llamaba, para los hindúes, para las regiones orientales, Patala. Y esa Patala ha resultado ser América. Y
También conocemos por algunas crónicas que Madame Blavatsky recorrió estas tierras, especialmente México, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, que son las regiones donde más hubo incidencia y culturización de origen maya, ¿no? Entonces, el nahualismo y el nagalismo vienen a ser, si ustedes me lo permiten, un paralelo o un acercamiento, una aproximación teosófica a esta manera de ver la vida de parte de los mayas. La agenda que pretendemos desarrollar, pues es, primero los dos temas son más o menos rápidos, la cosmogonía maya y los otros calendarios mesoamericanos que existen, no solamente mayas, porque al final queremos concentrarnos en el calendario Cholquij, que ya vamos a ver qué significa eso en idioma maya quiché. Si lo buscan para el caso de los mayas tardíos en Yucatán, Campeche, Tabasco, quizás Quintana Roo, ese mismo calendario, exactamente el mismo calendario se conoce como Tzolk'in. ¿Por qué? Porque así es la lingüística de aquella región comparada con la lingüística que ya mencioné de el Petén, ¿no? Y de las regiones de Chichicastenango y los departamentos altos de la República de Guatemala. Hablemos un poquito de la cosmogonía maya. Algo muy interesante es que entre las lenguas de los pueblos mayas, que se calcula que son 30 lenguas mayas las que todavía se practican, especialmente en Chiapas, en Guatemala, en Belice, no se diga. Dentro de esas 30 lenguas no existe la palabra cosmogonía, pero sí existe el concepto, ¿verdad? Recordemos que cuando un concepto está tan arraigado en un pueblo, es algo completamente natural y espontáneo. Entonces, probablemente por esa razón, en las lenguas mayas no había como una necesidad urgente de poner un nombre que tuviera que fuera un sinónimo de cosmogonía, y sin embargo el concepto estaba muy claro y continúa estando muy claro entre las etnias que forman los pueblos mayas. ¿Cómo acredito eso? Por una de las narraciones míticas más expresivas y más simbólicas que de la cual ustedes han oído hablar sobre el origen del mundo, que es el Popol Vuh. Algunos lo llaman el Popol Vuh. Estando yo en Guatemala, investigué que la palabra Popol Vuh viene de Popol, el consejo en el sentido de el grupo sabio, el grupo de sabios, del grupo de dirigentes, digamos, de las personas élites, astrónomos, sacerdotes, que gobiernan, digamos, y orientan a sus pueblos. Y la palabra Wuh sencillamente significa papel o libro. Entonces es el libro del consejo, ¿no? Incluso en la ciudad de Guatemala, en la capital, hay una librería que yo la visito casi en calidad de vicio cada vez que voy a la ciudad, porque cada vez tienen más material, una librería, una editorial muy indigenista, muy sencilla, no es un lugar lujoso, está en la zona 1 en el centro, y ellos tienen muchas ediciones importantes sobre estos temas, ¿no? Ya sabemos que las mitologías, hablando del Popol Vuh, el Popol Vuh es una mitología, como creo que estaremos de acuerdo en que el Génesis de la Biblia judía adoptada por el cristianismo también es una mitología, ¿no? En el sentido de que la mitología para nosotros los estudiantes de teosofía ya sabemos que no es sinónimo de fábula, ni es sinónimo de invento, ni es sinónimo de ficción, sino la mitología en toda civilización pues es una forma literaria de expresar lo que no se puede expresar de otra manera, ¿verdad? Nosotros los que estudiamos teosofía ya estamos bien adentrados de que la mitología no es lo que profanamente se cree que es, ¿verdad? Ya lo dije, que se cree que es una fábula, algunos incluso piensan que es como pura imaginación, pero realmente es lo que
sostiene la cosmovisión de los pueblos, ¿verdad? Y dentro de la cosmovisión, la cosmogonía y la cosmogénesis, ¿no? O sea, toda la explicación de dónde se origina el universo. Precisamente en la doctrina secreta es uno de los insumos, ¿no? Allá Madame Blavatsky lo titula como cosmogénesis, es decir, como el origen del cosmos. Y recurre la hermana Blavatsky a grandes mitos, a muchos mitos, y lo hace de una manera muy especial, muy propia de ella, ¿verdad? De una forma, digamos, muy epistemológica, de tal forma que los mitos nos llegan, estudiando la doctrina secreta y especialmente la cosmogénesis, a compenetrar nuestra comprensión de que es una forma tan necesaria para expresar, ya lo dije, aquellos eventos, aquellas realidades que no se podrían explicar de otra manera. Otro autor al que yo acostumbro recurrir y que para los que lo conocen quizás voy a sonar repetitivo, para los que no lo conocen se los voy a, con todo respeto, a recomendar, es el historiador y filósofo rumano de nombre Mircea Eliade. Busqué qué nos dice Mircea Eliade. Mircea Eliade, este historiador de las religiones de nacionalidad rumana, sostiene que el mito es una historia sagrada que narra eventos que se dan en el principio de los tiempos, ¿verdad? En el principio, en un sentido de Manvantara, ¿no? Cada vez que principia un Manvantara, se van a dar la formación de los mundos, ¿verdad? Cómo es que los mundos se forman. Toda mitología busca ese sentido y el Popol Vuh no es la excepción. Aquí están los dos nombres, ¿verdad? Ustedes lo podrán encontrar en el mercado con el nombre Popol Vuh, pero si visitan especialmente el habla maya quiché, el mismo nombre se transforma en Popol Vuh. El Popol Vuh, como muchos otros mitos, inicia en un momento de la preexistencia, cuando hay un caos originario, no caos en el sentido de desorden, sino una calma, ¿verdad? Una calma que prevalece en aquel momento y que nosotros en teosofía lo llamamos, bajo un término sánscrito, de pralaya. El pralaya precede al Manvantara. Entonces el Popol Vuh comienza hablándonos de esa manera, ¿no? En que había una calma, en que solo estaba el océano y el cielo. Sin duda eso es un pralaya. Aquí está como primeramente una aproximación teosófica de sus mitos, me refiero a los mitos de los mayas, con nuestros estudios teosóficos. El Popol Vuh. ¿Qué es lo que hace el Popol Vuh para que yo me esté atreviendo a aproximarlo teosóficamente? Pues resulta que el Popol Vuh relata cómo los elementos materiales y las fuerzas de la naturaleza en un lenguaje simbólico se van agrupando, ¿verdad? Pero se van agrupando con la participación de ciertos actores divinos. La materia tiene su fuerza, pero su fuerza se deriva de ciertos actores divinos que para nosotros en teosofía, en singular, le llamamos el logos y en plural sería el logoi o los logoi, ¿no? Entonces estas fuerzas materiales, estas fuerzas espirituales, disculpen, estos actores divinos son los que van insuflando en los elementos materiales el impulso, el ímpetu, para que se vaya dando un agrupamiento y una formación de los primeros mundos. Es decir, que la cosmogonía maya, como las demás, a pesar de que no existe un término como tal, eso no es lo relevante, pero sí existe el concepto de cosmogonía y existe todo un libro y deberían haber más libros si no hubieran sido destruidos por la invasión española. La cosmogonía maya pretende fundar un universo,
un universo en el espacio y abrir nuestra mente a la comprensión del origen de los dioses, o sea, de logos, de todo ese colectivo de fuerzas, de la humanidad, o sea, de una antropogénesis y de los reinos naturales. Es decir, de aquel viaje que la mónada individualizada realiza a través, como conocemos en teosofía, del reino mineral, del reino vegetal, del reino animal, del reino humano y después del reino humano, nuestro futuro siguiente, probablemente en la sexta o séptima ronda, ¿no? Entonces el Popol Vuh no es ajeno a esa manera de relatarnos mitológicamente esa creación que no es creación, es una emanación, ¿no? Porque había un pralaya inicial de donde emana este Manvantara en que se forman la humanidad, los reinos naturales con el concurso de esas fuerzas que les vamos a llamar dioses. Muy resumidamente, si ustedes toman un Popol Vuh, les va a hablar que los dioses crean el mundo. Son fuerzas colectivas las que crean el mundo. Luego dice que los dioses crean los animales y que los dioses seguidamente crean a los hombres. Aquí hay un punto interesante que siempre me he detenido en él porque el hermano Terry Hunt, que creo que es conocido de muchos de ustedes, tiene una obra que creo que se titula La sabiduría primigenia. Un libro muy hermoso. Terry Hunt estuvo en nuestro país ya hace varios años. Es un gran teósofo norteamericano, miembro de la rama norteamericana. Él llama la atención en esa obra de que el Popol Vuh es un libro que dice que primero se crean los animales y después los hombres. Cuando sabemos que teosóficamente, yo no voy a decir que es lo contrario, pero se relata que primero fueron los hombres de la primera raza, la raza polar, luego la raza siguiente, y luego la lemur, y luego la atlante, y de esa manera se va avanzando en las distintas razas. Mi opinión, y lo cito en mi novela, en mi novela El Quiché, es que los animales a los que se refiere el Popol Vuh, como también sucede con el Génesis bíblico, no son exactamente los animales en sentido literal, sino probablemente son los signos zodiacales, es decir, son los arquetipos, ¿verdad? Los que primero se forman para después crear al hombre. Y una cosa interesante en las religiones indígenas, no solo de Centroamérica, sino que de Suramérica, es que el hombre no es creado de una sola vez, ¿verdad? Sino que el hombre es creado por intentos. Y en el caso del Popol Vuh son 4 intentos. En muchas mitologías suramericanas, andinas y no andinas, lo narra Mircea Eliade en sus obras, se da ese mismo enfoque, ¿no? De que el hombre no fue creado instantáneamente, ¿verdad? No fue express la formación del hombre, sino que es a través de intentos. Y esos intentos son destruidos, ¿verdad? En sus primeras etapas, y de ahí provienen los monos. Y ahí es donde va un punto muy teosófico. Los primeros animales eran sin duda los animales del zodíaco, ¿no? Los arquetipos. Y otro aspecto teosófico lo dice la tercera proposición fundamental de la antropogénesis, ¿verdad? Que el hombre precedió a todos los mamíferos, incluidos a los pitecoides, refiriéndose a los monos. Este punto está sustentado también en el Popol Vuh. Son los primeros humanos, los primeros intentos, digamos, de la creación de humanos, los que son destruidos para convertirse en monos. O sea, lo que nos dice la hermana Blavatsky. Fueron los monos los que salieron del hombre y no el hombre de los monos. Porque ¿acaso vamos a reconocer que
lo superior sale de lo inferior. El hombre es superior al mono, no puede salir de lo inferior lo superior, contrario a otras corrientes evolucionistas que creen que somos directamente parientes de un pitecoide, de un mono o de un pariente común, vinimos los dos. Eso queda superado en las doctrinas teosóficas y queda también en el Popol Vuh superado, puesto que fueron los primeros seres humanos los que se degeneraron o se destruyeron para ser convertidos en monos. Y en resumen, siempre, y con esto termino lo que es el Popol Vuh, existen dos personajes que son dos gemelos sagrados. En realidad son los segundos gemelos. Ya vamos a hablar que hubo otros dos gemelos anteriores, pero los que se mencionan en el Popol Vuh son muy reconocidos en ese caló, vaya, de los maya quiché, y ellos son Hunahpu e Xbalanque. Si ustedes entran en un YouTube y piden el Popol Vuh, les van a hablar bastante de los dos gemelos, Hunahpu e Xbalanque, que fueron ellos los que fueron a reivindicar la muerte de sus padres en el mito al inframundo, luchando contra los señores de Xibalbá, que son, digamos, las fuerzas que están debajo de la tierra. Y esos gemelos, interesante, vivieron una etapa de oscuridad. Vivieron en una etapa de oscuridad que uno la puede asociar primeramente con un pralaya, pero también uno la puede asociar con un polo, porque en los polos sabemos que hay periodos muy largos de oscuridad, hasta que espera la raza maya quiché la llegada del sol y la luna. Y mitológicamente, Hunahpu se convierte en el sol e Xbalanque se convierte en la luna. Aquí hay mucho lenguaje metafórico de una belleza poética, pero tras esa imagen que da el Popol Vuh hay toda una cosmogénesis y una cosmogonía. Otra gran característica de los pueblos mayas, y aquí tenemos dos observatorios astronómicos, el de la izquierda se encuentra en lo que acabo de llamar, sin ningún afán de desmeritarlo, entre los mayas tardíos, ¿no? El Caracol se encuentra en la región yucateca, ¿no? Es un observatorio astronómico que hasta el momento ninguna persona que yo conozco ha sido capaz de desmentirme que tiene las mismas características de un observatorio actual en el Japón, en Estados Unidos, en Hawái o en Australia. Es el mismo formato, ¿no? Incluso en fotografías un poco más afortunadas se alcanzan a ver ciertas ventanas por encima de los círculos que coronan ese edificio. Y en una oportunidad yo en Guatemala dije, un poco en broma, un poco en serio, por esos agujeros los mayas sacaban los telescopios para observar la bóveda celeste. Y alguien un poco escéptico me dijo, ¿y a usted quién le ha dicho que los mayas tenían telescopios? Y yo tuve una respuesta automática, pero sin intención de ofenderlo. Le dije, ¿y a usted quién le ha dicho que no los tenían? Porque con ese desarrollo astronómico que ellos tuvieron, cualquiera pues se hace esa pregunta, pues, ¿los tenían o no los tenían? Porque toda su cosmogonía, toda su religión, toda su vida estaba basada en las observaciones astronómicas. A la derecha encontramos otro estilo de observatorio astronómico y este está a 21 kilómetros al noreste, sería de Tikal. El nombre de ese observatorio astronómico es Uashactún. Uashactún incluso es considerado un asentamiento mucho más antiguo que Tikal. Probablemente fue original antes de la construcción de esa gran ciudad, porque Tikal no son pirámides, es una ciudad que aún está por descubrirse en toda su dimensión.
Entonces, Washington hay que tomar un carro de pickup para ir por el polvo, otros 21 kilómetros al norte de Tikal, y se llega a ese lugar donde precisamente se celebró algo que vamos a ver a continuación, el 13 Bactún, ¿verdad? Es decir, el 21 de diciembre de 2012, ahí en Washington se conmemoró el 13 Bactún, que ya lo vamos a explicar, puesto que también las profecías mayas han sido aprovechadas profanamente para decir que los mayas estaban prediciendo el fin del mundo. Miren, los mayas no creen en el fin del mundo como nosotros tampoco creemos, entre comillas, en el fin del mundo, porque el tiempo es cíclico. No hay tal fin del mundo. Los que nos terminamos somos nosotros tampoco, porque nosotros volvemos a renacer. Pues entonces, esa parodia del fin del mundo, como se utiliza profanamente e incluso religiosamente se ocupa en ciertas sectas, de las más populares, incluso de las más numerosas, entonces no faltó pues quien aprovechó que la profecía maya el 21 de diciembre de 2012 lo que estaba prediciendo era el derrumbamiento del mundo, ¿verdad? Hubo gente que esperó el 21 de diciembre o se encerró, se suicidó, se tomó 2 pastillas porque creían que el 21 de diciembre de 2012, debido a esa propaganda vetusta y contradictoria, creían que el 21 de diciembre iba a significar algo como un cataclismo. Ya lo vamos a ver. Hablemos un poco del calendario maya. Antes de que empezara esta sesión habíamos hablado de una ciudad, de un centro ceremonial que se encuentra al sur oriente de la República de Guatemala, en las orillas del río Motagua y muy cercano a las ruinas de Copán, de Honduras, que se conoce como Quiriguá. Pues resulta que en la estela C, porque generalmente los arqueólogos a las estelas y a las pirámides no les van poniendo nombres ni rimbombantes ni difíciles, ¿verdad? Sino que la número 1, la número 2, o la letra A o la letra B. Yo creo que hacen bien en eso, ¿no? Porque para eso están suficientemente ricas las mitologías y los términos que los mayas y todas las civilizaciones después tienen que enseñarnos, ¿verdad? Entonces en la estela C se halla precisamente de lo que estábamos hablando, ese dato mítico del inicio de una cuenta larga. Es el 13 Bactún. 13 Bactún en el que hay 0 Catún, 0 Tún, 0 Huinal y 0 Quin. Cada uno de esos representa el mes, un periodo, ¿no? El Quin es, el Huinal es el mes, el Quin es el día, y va de esta manera. El día es el Quin, el Huinal son 20 días. Recordemos que para estas civilizaciones el mes tenía 20 días. ¿Y por qué? Porque el hombre tiene 20 dedos y tiene 20 articulaciones. Su sistema numérico era vigesimal, ¿no? El Tun es un año de 360 días. El Catún son 20 años y el Bactún son 400 años. Entonces, esas mediciones de tiempo eran hechas a través de los observatorios astronómicos. Y entonces el 13 Bactún inicia allá por el 11 de agosto del 3114 antes de la era común, según el calendario gregoriano. Estos astrónomos, estos sabios, estos sacerdotes, porque en esa época los sabios eran sacerdotes y los sacerdotes eran sabios, algo que ya escasea en los tiempos actuales, ¿no? Ellos calcularon el inicio en el 11 de agosto, hasta con mes y fecha equivalente que pueden hacer hoy los científicos que hacen estos estudios del calendario gregoriano. Y ese 13 Bactún que empezó en aquella fecha remota del 3114 antes de la era común, tuvo una duración aproximada de
5.125 años. Algo así como 2 eras de un zodiaco, ¿no? Porque entiendo que las eras de los zodiacos andan por 2000, entonces aquí 2000 y fracción, ¿no? Entonces aquí sería una era muy larga, el 13 Bactún, y eso fue comprobado hasta después, mucho tiempo después por los estudiosos, por el monumento número 6 que se encuentra en el estado de Tabasco, en Tortuguero. Es decir, mayas un poco posteriores a los que están en Huachactún pudieron determinar cuándo iba a finalizar ese Bactún 13. Del 13 de agosto del 3114 antes de la era común al 21 de diciembre de 2012 de la era común. ¿Y a qué corresponde eso? Corresponde a la última era de la creación del hombre. Recordemos que el hombre fue creado por varios intentos, ¿no? Como lo dijimos al principio. Entonces, esta es la era del hombre de maíz. Porque según el Popol Vuh, primero fue hecho de lodo, después de madera, después de junco, y finalmente llegó a ser creado de maíz. Y hay algo muy simpático. ¿Y por qué fue hecho de maíz? Porque eso es lo que el hombre come. El hombre come maíz, el hombre está hecho y fue hecho de maíz por aquellas fuerzas logoicas que se conocen como dioses. Esa cuenta, y aquí viene algo muy interesante, esa cuenta que está antes del 13 Bactún nos está indicando que hubo 12 Bactunes anteriores. O sea que la historia maya se remonta, como ellos todos lo medían en días, a los que le llamaban kin, son 22.464.000 días la historia que ellos conocen en sus anales y que muchos de ellos pues lamentablemente fueron quemados y destruidos, pero que la tradición oral los tiene todavía presentes y los comparte, claro, de una manera hermética, ¿no? Poco a poco han ido saliendo textos en esa librería que les menciono, donde se dan a conocer estos, digamos, antecedentes, ¿verdad? Entonces, la historia maya se remonta por lo menos a 62.400 años de cultura, de raza y de cosmogonía. El Popol Vuh, entonces, ya lo mencioné, señala 3 creaciones antes del hombre de maíz, el hombre de madera, primero el de lodo, después el de junco o de vara de tzité y después llega el hombre de maíz. Es decir, que los científicos mayas conceptualizan niveles, unos en el inframundo y otros en el supramundo. Eso es algo que también coincide con algunas etnias del norte de América, ¿no? Que los Hopis, por ejemplo, que ellos dicen, a nosotros nos cuentan que venimos del estrecho de Bering, pero eso no es así. Nosotros estábamos debajo de la tierra, ¿no? Y cuando hubo un llamado, un sonido en la superficie, fue que nuestras razas poblaron lo que hoy es Arizona, lo que hoy es Utah, lo que hoy es Colorado. Tal concepción, ¿verdad?, que está en los mayas y que está en los indios del norte de América, se interpreta como etapas evolutivas que se van dando sobre la faz de la tierra. No hay ninguna creación automática. No venimos de un mono que estaba en África, que empezó a caminar, se hizo hombre, y después se hizo chino, y después se hizo indígena, y después se hizo guatemalteco, y después se hizo mexicano, ¿verdad? Sino que hay etapas, ¿verdad? Es evolutivo la concepción que estos cosmogonías nos mandan y nos comparten de una forma muy aproximada con nuestro conocimiento teosófico, ¿no? Los calendarios mayas, ellos coexisten dentro de varias cuentas de tiempo. Por ejemplo, el que le vamos a dar importancia, por eso lo he colocado en más resaltado, y ahí están los nombres que he estado repitiendo. Para mí, en maya quiché es el Cholquij, y para los yucatecos o los mayas tardíos es el mismo Tzolquín. Recuérdense que esa comida que se ve en esos términos es lo que se conoce como
la pausa glotal, unos dicen el acento glotal, que lo que está invitando en la pronunciación de estas lenguas es que hay que hacer un corte. Chalk, ich, salk, in. La palabra debe de ser pronunciada con esa pausa glotal, ¿no? Luego tienen el ciclo solar, que le conocen como el Aab, y ese, miren qué interesante, siempre ha tenido 365 días. El Cholkij tiene 260. Ya vamos a explicarlo, como de ese vamos a hablar un poco más ampliamente. Ya vamos a encontrar de dónde es que salen los 260 días. Los 365 días, pues, naturalmente después fue adoptado por Occidente como el año gregoriano, el año que la NASA confirma, ¿no? Luego tienen otro que le llaman la rueda calendárica y esa dura 52 años. Y hasta donde yo he podido comprender, porque no es fácil, créanme, no es fácil. Habría que sentarse unos días con un sacerdote un sacerdote maya para que se los explique. Y cada 52 años hacen atrito, hacen contacto el calendario Aab con el calendario Cholquij. Se ponen los dos calendarios, digamos, en unas ruedas dentadas, ¿no? Que van girando y cada 52 años coinciden. Esa sería la rueda calendárica. La cuenta larga es la que acabamos de mencionar como la 13 Bactún y que hubo 12 anteriores, ¿no? Que es la que cuenta 5.200 Tun, 5.200 años de periodos cíclicos, ¿no? También ellos estudian una cuenta lunar que tiene 18 meses lunares. Y también se ha encontrado entre los vestigios y las inscripciones criptográficas de las estelas que los mayas estudiaban la cuenta venusiana del planeta Venus, ¿no? Que tiene 584 quines, o sea, 584 días. La iconografía y los murales de los mayas representan visiones verticales y horizontales. ¿Por qué? Porque corresponden a otro elemento oculto que es el árbol de la vida, ¿verdad? En todos los murales son muy, por ejemplo, famosos. Aquí tenemos entre los hermanos a dos o más. Van a disculpar por los que no los identifico, pero yo sé que tenemos dos afortunados hermanos de origen mexicano. Bonampak. Bonampak tiene una iconografía y unos murales impresionantes y todos tienen esa tendencia a mostrar visión vertical y horizontal. Volvamos al 13 Bactún. Ya en el idioma maya quiché se le conoce como el Oxlajuj Bactún, porque la palabra Oxlajuj significa 13. Entonces, no fue el fin del mundo, sino que es el final de un periodo, el 13 Bactún o el Oxlajuj Bactún, que tarda 5.200 años en el calendario sagrado maya y se le llama Choltún, ¿verdad? Ese ciclo, ¿no? Actualmente, ¿qué es lo que estamos viviendo en lugar de que haya sido el fin del mundo? El 21 de diciembre del 2012, la inauguración de una nueva era de la expansión de conciencia de los hombres. Es decir, lo voy a decir así, tengamos cuidado porque ya pasaron 10 años y hay mucha turbulencia. Claro, es un momento parturiento, ¿no? En que esa nueva era se está inaugurando, pero una vez ese parto culmine, es porque estamos entrando en una expansión de conciencia. Y eso fue lo que adelantaron con el 13 Bactún los sacerdotes mayas. No fue el fin del mundo, sino que tomemos conciencia que hemos entrado en una nueva etapa. En el caso del zodiaco, algunos autores dicen que en el 2026 pues es propiamente el arranque de la era de Acuario. Otros dicen que ya comenzó.
o que estamos en la transición. Pero como ven ustedes, pues lo cíclico es lo que se realza también en estas cosmogonías. Un poco el tema que estamos hablando. Al inicio de la sesión, una hermana me dijo, ¿y tú de qué país sos? Pues soy de Salvador. Ah, que como estás hablando de los mayas, pensé que eras tú mexicano. Pues nadie escoge la nacionalidad, a no ser allá en el mundo astral, ¿verdad? La siguiente vez voy a escoger la nacionalidad que me ayude a seguir avanzando. Resulta que todo esto, pero especialmente esta zona, ¿verdad? Que esto sería como Chiapas, Oaxaca, esto es lo que llamamos Mesoamérica, ¿verdad? Incluso algunos pues se atreven a llegar hasta acá, a la Náhuac, ¿no? Aquí está Tehuantepec, aquí está el Golfo de México. ¿Por qué? Porque todas estas tierras fueron pobladas por etnias que tienen mucho en común. Son astrónomos, estudiaban mucho el firmamento, conocían el maíz, domesticaron los mismos animales. Muchos tuvieron entre sus adoraciones, digámoslo de esa forma religiosa, a la serpiente emplumada, llamada por los del Valle Central, quizá por la influencia tolteca, como Quetzalcóatl, acá en la región maya norte como Kukulcán, y en la región que este servidor ha estudiado un poquito más, que es aquí Guatemala y el Petén, Gucumatz. Entonces el personaje o el símbolo Quetzalcóatl, Kukulcán y Gucumatz son el mismo. Son una serpiente con plumas de quetzal, que todo eso pues corresponde a una simbología. Pero este mapa está un poquito como lacónico, pues porque sí nos menciona para los mexicanos, esto está clarísimo, pues que aquí están el Golfo, ¿no? Aquí está Guerrero, Oaxaca, aparentemente se les olvidó poner el nombre de Chiapas, pero estaría por acá en frontera con Guatemala, ¿no? Y aquí mezcla un poco digamos, los títulos actuales con los antiguos, ¿no? Por eso vamos a pasar a otro mapa que es un poquito más ilustrativo. Entonces vemos aquí, aquel era a propósito para que ubicáramos un tanto el contorno, el outline del mapa, ¿no? Entonces podemos empezar que por estas regiones donde están los teotihuacanos, que es considerada la Tula, la Toyan, la Tolan, es decir, el centro de donde emana y donde después las etnias mayas todas se reúnen para ir en una peregrinación de carácter sagrado. Hay una disyuntiva entre los expertos. Hay unos que quieren rescatar que la Tula de Hidalgo es la Tula, llamémosle sagrada. Yo soy partidario de la segunda corriente. Creo que Teotihuacán es la Tolan original, pero bueno, ese es tema de otra charla. Entonces vemos que en estas zonas del Golfo están las culturas totonacas, la influencia tolteca, ya voy a hablar un poquito de los toltecas, los teotihuacanos, los mexicas y los aztecas. Recuérdense que la X existe en el portugués y existe en los idiomas mesoamericanos, como la pronunciación de la SH norteamericana. Y a pesar de que decimos mexicas, no decimos México, como lo dicen en Brasil, sino que decimos México. Eso tiene una explicación. Resulta que cuando llegaron los españoles, el sonido sh de Washington no existe. Por eso oyen ustedes a los españoles decir un poco torpemente Washington, porque no quieren dar su brazo a torcer de que se pronuncia Washington, en lo que dicen Washington los comentaristas de origen peninsular. No obstante, pues al llegar a México, como no querían decir México, y los mexicanos sí dicen mexicas, entonces la X fue sustituida por una letra que sí está en el castellano, que es el México, ¿no? Abajo de esto están los zapotecas,
que son una raza, una etnia súper importante, porque se considera muy antigua y de mucha influencia, especialmente en las regiones del Océano Pacífico. Los olmecas, llamados así por los aztecas, ellos realmente desconocemos cuál era su nombre que ellos se atribuían, ¿no? Los aztecas o mexicas le colocaron olmecas porque los identificaron como los habitantes de la tierra de Lule, porque estas regiones pantanosas, que es donde se encuentran las cabezas colosales, son tierras de esa planta, ¿no? Del caucho. Pues resulta que estos son considerados la primera civilización que origina, incluso son llamados por algunos autores como los protomayas, porque ellos son los que originan toda la grandeza del espíritu maya. Antes de pasar a los mayas, vuelvo a los toltecas. Algunos autores, y yo me aproximo humildemente a ese criterio, consideran que los toltecas no eran necesariamente una raza o una etnia, sino que la palabra tolteca se adjudicaba, se atribuía a grupos de artistas sabios que transmitían conocimiento. El tolteca podía ser zapoteca, podía ser mexica. Es más, los aztecas posteriormente, según el gran escritor mexicano Octavio Paz, a quien respetamos mucho, adoptan, los aztecas o mexicas adoptan mucho de la cultura tolteca, puesto que los mexicas originales, chichimecos, eran cazadores, ¿verdad? Eran nómadas. Y lo voy a poner de esta manera, se quieren civilizar, quieren hacer Tenochtitlán, quieren ser un reino, ¿no? Quieren ser cultos. Y entonces incorporan a toltecas, a sabios, artistas, astrónomos, conocedores dentro de su cultura y hacen como una mezcla muy, muy importante, muy trascendente y de donde ya surge el gran imperio azteca, ¿no? Pero vuelvo, los toltecas, en la opinión de expertos y en la mía, que es muy humilde, que tal vez no cuente mucho, estos más que una raza eran un núcleo de sabios que transmitieron mucho conocimiento al resto de las etnias. Y los mayas, decíamos hace un momento, resulta que esta es una de las estelas, la más grande de Copán. Si ustedes ven en este mapa, está afincada en El Salvador, pues cuando realmente debería estar un poquito más acá, pero lo que está indicando es que según se tiene claro, los mayas poblaron estas regiones que son Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Campeche, ¿no? Y llegaron a Guatemala, Belice, que lo estoy poniendo aquí a la par del Golfo de Honduras, Guatemala, que ya lo mencioné, El Salvador, el norte o noroeste de Honduras, y en el caso de El Salvador, hasta la mitad, hasta el río Lempa, que es parte del territorio salvadoreño. ¿Por qué? Porque al oriente, ya para llegar al Golfo de Fonseca, ahí son otras etnias conocidas como lencas. El Salvador, siendo un país tan pequeño, pues tiene las dos influencias, ¿no? Tres influencias. Tiene la pipil, que viene desde el centro de México, tiene la maya y tiene la lenca. En Guatemala no son tres, son muchas influencias, muchas derivaciones, pero entre todas estas está la influencia de lo que se conoce como la civilización maya, ¿verdad? Entonces aquí en pequeño está representado pues todo el mapa de Mesoamérica y aquí están representadas, digamos, las principales etnias, pero también las principales civilizaciones que poblaron un territorio que aparentemente es pequeño. Parece que tiene 300,000 kilómetros cuadrados. Cualquier país suramericano contiene 300,000 kilómetros cuadrados. Lo que la ciencia convencional desconoce es que aquí comenzaba la Atlántida, ¿no? Entonces estamos hablando de tiempos, de eras, en que probablemente todos estos pueblos, que de hecho lo son atlantes, tuvieron por supuesto sus emigraciones o sus expansiones desde aquel continente que estaría
comenzando aquí en la península de Yucatán, en estas tierras, ¿no? Incluso hay ciertos mapas de Walter Scott, o de Scott Elliot, perdón, de Scott Elliot, un teósofo que cartografió estos mapas. La Atlántida comienza pues desde estas zonas, comprende este mapa que estamos viendo y por supuesto se extiende hasta llegar a Europa. Hay otros calendarios mesoamericanos, los vamos a recorrer rápidamente. El calendario mexica o calendario nahua. Nahua se le llama a todos los pueblos que hablaban el idioma náhuatl. En El Salvador se convierte en el idioma náhuatl, sin la L, porque también tuvimos colonización de esa región. Ese fue el sistema utilizado para el conteo del tiempo por los habitantes del centro de México y de las zonas que estaban alrededor del centro de México antes de la invasión de los españoles. Es un sistema que se compone de 3 cuentas, que no las consideran calendarios, sino que cuentas combinadas. La cuenta del año, con el nombre náhuatl, un poco complicado para pronunciarlo, Sempohualapowali. La segunda es la llamada cuenta divinatoria o el Tonalpowali. Y la tercera es la cuenta venusina. Miren qué interesante, ¿verdad? Esa me reservo pronunciarla. Tradicionalmente se había considerado la sucesión de los años como la tercera cuenta. Y aquí vienen, miren otra vez, los grupos de 52 años, que allá entre los mayas era la coincidencia del calendario Ahab con el Cholquij, ¿no? Y están con sus respectivos nombres, aunque su nomenclatura se corresponde como la consecuencia de unir las 2 primeras cuentas, ¿verdad? El año sagrado con el año solar, por lo que ser más que una cuenta es el resultado de otras cuentas. Como ven ustedes, había sofisticación pues en estas regiones para el manejo del tiempo, ¿no? Pero del tiempo, no del reloj que nos mata a nosotros, ya son las 10:15, ya son las 4 de la tarde, no. Ellos manejaban el tiempo cíclico, el tiempo, lo voy a decir, a largo plazo, el tiempo que influía en la era, ¿verdad? Lo que Madame Blavatsky acostumbra a llamar duraciones, porque la hermana Blavatsky muy pocas veces la he encontrado citando la palabra tiempo. Ella ocupa el término duraciones. El uso de este sistema calendárico era análogo, miren qué interesante, a todos los sistemas de conteo de las culturas de Mesoamérica, de esas culturas que acabamos de recorrer a través de un mapa. ¿Va? Si bien cada una de ellas les daba una denominación diferente, y no necesariamente pues en todas las culturas estaban automáticamente sincronizadas. Por lo tanto, lo que se dice sobre el calendario empleado por los mexicas no debe necesariamente aplicarse para los calendarios de otro pueblo, ni tampoco los de otro pueblo a los mexicas. Rápidamente dice el gran escritor Octavio Paz, mexicano, que, y él lo dice muy efusivamente, que es un error llamarle calendario azteca, que es la piedra del sol. No es calendario azteca, porque no fueron ellos, dice. Octavio Paz tiene una manera muy singular de criticar, no voy a ocupar otra palabra más fuerte, de criticar el imperio azteca, ¿no? O sea, él cree que el imperio azteca pues no era lo que se pintaba, ¿verdad? Es muy interesante leer a Octavio Paz a ese respecto, Premio Nobel de Literatura. Ahora sí vamos, para llegar ya al meollo de nuestra plática y para que no se me vayan aburriendo, al Cholquij, ¿verdad? Dice por aquí que ni la barbarie orquestada por este personaje, que mejor que no lo hayamos conocido, Diego de Landa, que en 1562 en nombre de la Santa Inquisición quemó los códices, derrumbó las estelas, toda la arquitectura la socavó construyendo iglesias encima de lo que ya existía, pero ni lo que él trató de hacer pudo erradicar muchas concepciones espirituales que todavía se conservan en el pueblo y el idioma maya. Por ejemplo, la cuenta del tiempo, de ese tiempo que acabamos de llamar duración. Tampoco pudo erradicar el uso
de los nahuales, que son los que vamos a ver a continuación. Yo le he colocado los nahuales energía, ¿verdad? Porque ellos son energía que acompañan a cada ser humano y todo tiene su nahual, dice el sacerdote maya. No solo en la humanidad, el hombre, sino que todo tiene su nahual, todo tiene su logos, todo tiene su espíritu que lo origina. Tampoco Diego de Landa pudo erradicar el idioma. Son 30 lenguas las que se hablan solo en Guatemala. En México hay lacandones, hay una serie de lenguas PUC, hay una cantidad de tradiciones riquísimas, ¿verdad? Y tampoco pudo erradicar, como él hubiera tal vez querido, la tradición del pueblo maya. Las lenguas, el uso del calendario ceremonial, que eso es el Cholquij, es un calendario ceremonial dimensional, y la astronomía sobrevivieron a la invasión de los europeos. Esta palabra es interesante. El Ak-ij es un sacerdote maya, y el Aj-ijab son los sacerdotes, es el plural, ¿no? Ellos, los Ak-ijab, ahí está otra vez la pausa glotal, han dado gradualmente a conocer el significado, la benevolencia y el uso de los calendarios mayas. Veamos algunos términos útiles, porque los vamos tal vez a repetir más adelante. El Al-Ijab son los científicos mayas. Algunos le llaman sacerdotes, pero ellos eran, miren qué interesante, eran contadores del tiempo y del espacio. ¿Y cómo le llamaban al tiempo y al espacio? Nacht. Nacht eran las dimensiones, el espacio y el tiempo. O sea, una cosmogonía de primera fila, ¿no? O sea, había una cosmogonía. No tenían esa palabra porque no era necesaria. El concepto era suficiente. Ellos sabían que había un Nacht que estaba formado por el espacio y el tiempo entendido como duración. Los nahuales. Esa palabra ya la han escuchado, estoy seguro. Aún los que nos interesan por esta pasión. Los nahuales son las energías vitales que están a veces representadas como animales y a veces por elementos de la naturaleza que actúan como espíritu protector de cada ser humano. Es el ángel de la guarda de nosotros, ¿no? Es el deva de cada uno. Ahora, los Al-Ijab nos dicen que todo tiene su nahual. Aquí está diciendo que de cada ser humano, porque nos vamos a concentrar en eso. ¿Y por qué nos vamos a concentrar en eso? Porque entre los mayas existe un dharma y ese dharma se llama Chumilal. Chumilal. El Chumilal es la misión, es el deber, es el trabajo que cada ser humano debe de cumplir. Viene siendo su dharma. Dice Annie Besant que el dharma más importante es el dharma de cada uno. No vayamos a buscar el dharma del señor Buda. No vayamos a buscar el dharma de Led Beer. Él tiene su dharma. Annie Besant tiene su dharma. El más importante es el de nosotros. Y por eso el nahual representa la energía que va a guiar ese dharma, ese chumilal de cada ser humano. El Cholquij. La palabra Cholquij, por extraña que nos suene, en los idiomas indígenas muy pocas veces vamos a encontrar la letra F, pero sí abunda la Che, el choque de la K y la Q y la J. El Cholquij. El Cholquij significa calendario en idioma quiché, en idioma maya quiché. ¿Y qué es la etimología de ese término? Orden sucesivo de días, espaciador del tiempo. Ahí están combinando el Nacht, el espacio, con el tiempo, ¿verdad? El orden sucesivo de los días.
el espaciador del tiempo. Eso es el Cholquij, ¿verdad? ¿Y cuándo comenzó? Hermanos, comenzó hace poco. Ya hermana Magali me había dado la grata noticia que me invitaba a preparar esta charla que les comparto cuando dio inicio el Cholquij. Yo lo estoy siguiendo y me está costando porque todo es aprendizaje. ¿Y cuándo comenzó? En el Wak Shakib Bats. ¿Y qué significa el Wak Shakib? El Wak Shakib es 8. Y Bats, el nahual es el mono. Ya vamos a hablar de eso. El Wak Shakib es 8. El número 8. El Oshlajuj que vimos antes, el Oshlajuj Baktum es el 13. El 8 es el Wak Shakib Bats. El 8 mono. Se trata de este nuevo año lunar maya que acaba de comenzar el 15 de marzo. Ya lleva un mes. Y tiene una duración de 260 días. ¿Por qué? Porque el mes maya tiene 20 días, hay 20 nahuales, y el año sagrado, el año lunar tendrá 13 meses. 13 meses de 20 días. Este 15 de marzo, ¿qué pasó? Se celebró allá en las comunidades, en las aldeas más remotas de Guatemala, esta fiesta de gratitud del maíz, de la luna, del sol, de los bosques, de la tierra, del agua, del trabajo y de la salud. Ese es el arranque del Cholquij. Dar gratitud por esos elementos que son la vida del pueblo maya. El Nahual Bats es el punto de referencia. El Nahual puramente, ¿no? Es el punto de referencia para buscar el equilibrio. Es decir, al tener ese Nahual, ya vamos a ver por qué comenzamos un nuevo ciclo. Y recordamos, como nos lo enseña la teosofía, que la evolución es un ascenso y un descenso. Una involución de las esferas A, B, C, hasta llegar a la D, que es la máxima materialización del espíritu. Ese es el descenso del espíritu a la materia, a la esfera D, donde nos encontramos. En la cuarta ronda, donde están las razas que nosotros con alguna aproximación conocemos: la polar, la hiperbórea, la lemúrica, la atlante, la aria, la sexta y la séptima, están en la esfera D. Y sabemos también por la teosofía que es a la mitad, subiendo, vamos, apenas la mitad. Por eso es que todavía no hemos desarrollado todas nuestras potencias latentes, ¿no? Porque la raza atlante fue, digamos, la máxima sumersión de la materia, del espíritu en la materia, pero igualmente fue el comienzo del ascenso. Ya la raza aria está desarrollando la mente, porque ya va ascendiendo. Y tal vez la sexta o la séptima comiencen a desarrollar lo que en la esfera E, en el ascenso, conocemos como intuición, como cuerpo intuitivo. Entonces el BATS es ese punto de referencia para buscar ese equilibrio en que el ascenso y el descenso son complementarios, tal como sucede en estos ciclos evolutivos que nos enseña la doctrina secreta. El Cholquij, el calendario ¿no? El espaciador del tiempo en su conjunto, lo que marca son 9 lunas llenas, que son a su vez el periodo en que se gesta un ser humano. ¿Y cómo se dice en maya quiché ser humano? Hun Winak. Hun es 1. Oxlajuj es 13. Huaxaquib es 8. Hun es 1. 1 de 20 dedos. ¿Verdad?
Winak, 20. 1 de 20 dedos. Una vez una persona muy sorprendida me dijo, yo no tengo 20, yo tengo 10 dedos. Ah, o sea que no tiene dedos en los pies. Ah, pues sí, con los de los pies tengo 20. Pues sí, estamos hablando del humano, ¿no? El humano, el ser humano tiene 20 dedos y por eso el sistema aritmético de conteo maya es de 20 es vigesimal. Y aquí está la frase que resuena en el ámbito maya. Todo tiene su nahual. Todo tiene su espíritu impulsor. Entonces el Cholquij es un calendario de 13 meses de 20 días y cada día tiene un nahual. A cada persona le corresponde un nahual de acuerdo a su fecha de nacimiento. Lástima que no tenemos tiempo, pero si al final queda, me dicen una fecha de nacimiento, podemos decir cuál es el nahual de cada quien, ¿no? El 13 es el número de los niveles espirituales del cielo. Resulta que en la cosmogonía maya el cielo tiene 13 niveles, el inframundo 9 y el plano en que vivimos solo es uno, ¿no? Entonces eso suma 13 más 9, 22 más 1, 23. Casi o quizás coincidiendo con la cábala, ¿no? El 13 es el máximo número de los niveles espirituales. ¿Qué son los niveles espirituales? Lo que llamamos heaven, el cielo. Y el 20 es la base vigesimal de la matemática maya por los 20 dedos que tiene el hombre y por el ciclo de la mujer. Tanto la teosofía como el mayab no son misóginos. ¿Por qué? Porque en el vientre, en la madre, es que se origina la forma. Y aquí están unas representaciones artísticas de los 20 nahuales. Ahí están sus nombres, el Bats, el el Ish, ¿verdad? Podemos ver otra, los 20 nahuales, el Can, el Chicán, el Ajau, muy conocido porque es el señor, ¿no? Cada uno tiene su nahual. Pueden estar en idioma quiché como pueden estar en idioma yucateco, ¿no? Este está en idioma quiché, por eso ya encontré el mío, el aj. El mío es el aj. ¿Y cuál es mi elemento? La vara de maíz, la caña de maíz. Afortunado. También el cholquij, como es 20, se relaciona con las 20 articulaciones mayores del cuerpo humano, ¿verdad? Una en el cuello, dos en los hombros. Ven cómo la antropogénesis de los mayas era el microcosmos, ¿no? Como es arriba es abajo, ¿no? Dos en los codos, dos en la cadera, dos en las muñecas, dos en las rodillas, dos en los tobillos. 13 articulaciones que hacen también el número 13, como es arriba es abajo. Los 13 niveles del cielo, los 13 niveles espirituales están también en el cuerpo físico, ¿no? Representados, y probablemente por eso el número 13 tiene también esta relación. Hace un momento quizás me confundí, dije 20. Son 13 articulaciones que se multiplican por 20 para constituir el Cholquij. Y también el 13 está, dice una representación que está en la pirámide más grande del mundo. Muy pocos conocen ese dato, que se llama El Mirador, también conocido como La Danta, al norte de Tikal, fronterizo ya prácticamente con México, ¿verdad? Esa pirámide está todavía en vías de ser, digamos, desenterrada, pero también si se desentierra comienza el pillaje. Solo se puede llegar en helicóptero. También si prefieren caminar, pues tendrán que atravesar 2-3 días por la selva del Petén. No es muy recomendable por las arañas y los zancudos y los mosquitos. Pero lo cierto es que está representado el paso del sol por la galaxia en 13 pasos que son la serpiente, y probablemente la serpiente, no probablemente, simbólicamente la serpiente siempre ha estado representando la galaxia, como también la ceiba, el árbol de ceiba ha estado representando la Vía Láctea.
astronómico, aspecto astronómico de las religiones de estas culturas. Después del 13 Baktun, el Oshlahu Baktun ha dado inicio, hermanos, el Oshlahu Tiku, el tiempo de los 13 cielos. Cada mañana que yo tomo el calendario Cholkij y al terminar la ofrenda, pronuncio, sí, Oshlahu con el nahual que toca en ese día, pero también pronuncio Oshlahu Tiku, porque esta es la era que estamos viviendo, la era de los 13 cielos. Ya se cumplieron los 12 anteriores y se cumplió el 13, Baktun, el 21 de diciembre. Entonces hemos arrancado el Oshlahu Tiku, esta nueva era de expansión de conciencia, que es el tiempo de los 13 cielos. Van a reinar los 13 cielos, van a pasar 5,125 o 5,200 años, si lo prefieren, para llegar al siguiente Baktun. ¿Verdad? Es el tiempo y el espacio, es el Nacht de los cambios, este Oshlahu Tiku. Es el tiempo para que nosotros cambiemos al interior de nosotros mismos. Es la nueva era de la humanidad. Es un despertar. No es el fin del mundo el 21 de diciembre. Es el Oshlahu Tiku. Es la cosmovisión maya la que nos está diciendo que la religión es una forma de vida. No es un pronóstico de muerte y destrucción. Es cíclico. Es una forma de vida, esta cosmovisión que se basa en la gratitud, en el respeto y en la reciprocidad. Hermandad, fraternidad. Bats, vamos con cada uno de los nahuales. El Bats representa, como ya vimos, el punto de equilibrio porque es el inicio y el fin, el ascenso y el descenso. Es un ovillo de hilo, es un cordón umbilical que nos une al cosmos. Es el ciclo de vida y muerte, es lo que en sánscrito llamamos el sutratma, por donde van nuestras personalidades reencarnándonos. Es el inicio y el fin, es un ciclo. El E es el camino que corta las distancias. Es la iniciación, es el adelantamiento. Es aquella figura que Annie Besant nos muestra hacia el templo, en su libro Hacia el Templo, donde nos relata que uno puede subir un cerro siguiendo las curvas de nivel, como lo hacen los animales, ¿no? Como lo hace el buey para arar, como lo hace el caballo para subir el cerro, buscando las curvas de nivel. Una vez alguien me dijo, si querés saber dónde están las curvas de nivel, observa el caballo, porque él sube por las curvas de nivel. Pero Annie Besant nos expresa en Hacia el Templo que también se puede llegar a la cumbre del cerro por atajos, que son difíciles porque son empinados, no van por las curvas de nivel, son costosos. Y esos atajos Annie Besant los llama el camino o el sendero de la iniciación. El tercer nahual, el Aj, ese es el que modestamente es el mío. Es la caña de maíz que reverdece, es el renacer. También es una representación de los niños y de la fuerza de la vida. El Ish, otro nahual. Cada día uno va haciendo una ofrenda en el calendario por cada uno de estos nahuales, además de que uno, digamos así, posee, es protegido por uno de esos nahuales. Ya lo dije en el caso mío, el anterior. El Ish es la galaxia, la osa mayor. Es el jaguar, el animal sagrado, las fuerzas creativas del universo, la magia sexual, lo femenino. Ven cómo cada nahual representa fuerzas de la naturaleza, sin ambajes. El Tzikin, la abundancia de positivo y de negativo. La dualidad es un elemento presente en la cosmogonía maya, presente en la cábala, presente en todos los darsanas hinduistas,
presente en la cosmogénesis teosófica, la dualidad, la abundancia de positivo y negativo. ¿Por qué? Porque los polos contrarios se atraen y los polos, si fueran todos positivos, se repelen. ¿Y qué significa la abundancia de la dualidad? La visión a largo plazo. Y lo relacionan con un elemento de la naturaleza que son los pájaros. Y también con un evento de la vida cotidiana que lo representan como la fortuna. El Nahual Ahmak es la reconciliación, el perdón, evitar la confrontación, pero también la dualidad que se da entre armonía y desarmonía. Si hay desarmonía, volvemos a la armonía. Nos recuerda la ley de karma, la ley de compensación, la ley que Blavatsky llama la que devuelve el equilibrio, ¿no? La reconciliación. Si yo arrojo, recibo. Si yo doy, recibo. Noj, el Nahual Noj es la sabiduría. Es el poder de la inteligencia convertida en sabiduría. Es la comprensión de las señales del cuerpo. Es transformar el conocimiento en sabiduría. Es la organización del consejo. ¿De cuál consejo? Del Popol. Popol Vuh, el papel o el libro del consejo. Entonces, la organización del consejo, de ese grupo, de ese núcleo, de esa élite, es alrededor del Nahual Noj, porque es el que convierte el conocimiento de cada miembro, de cada sabio, de cada integrante del consejo en sabiduría. Y también es considerado el Noj como la consulta, como el oráculo que se hace en los misterios. El Tijax es otro Nahual. Vamos a llegar hasta 20, porque son 20. El pedernal, el cuchillo de doble filo. Aquí nuevamente la dualidad, ¿no? La fuerza telúrica, las capas rocosas de la tierra, la conciencia geológica, la acción, me recuerda los gunas. La evolución se da por los gunas. Tamas, rajas y sattvas. Comienza por tamas, la inercia. Parece que nada se mueve, luego viene el rajas para llegar a los niveles sáttvicos, que son los niveles espirituales, pero igualmente el hundimiento de los continentes, la transformación de las capas rocosas de la tierra presentan ese mismo nivel de conciencia. Siguiente Nahual, el Kawok, es la fuerza de la unión y aquí es bien cotidiano, es la comunidad, es la familia, es la aldea, se expande, es el pueblo, es el continente, es el planeta, es el plan cósmico. Eso es Kawok. Quien ha nacido en ese Nahual, bajo ese Nahual, tiene un chumilal, un dharma, una misión bastante retadora. Ajpú, grandeza, fuerza de la vida, renovación de metas, relogro de las metas y el triunfo del bien sobre el mal. Y Mosh es otro Nahual, es la parte sutil e intuitiva del ser humano, el Budi, el mana superior, lo interno, lo oculto, lo creativo, pero también en la invocación que se hace, en la ofrenda que se hace, se le pide a ese Nahual retirar la locura de ciertas personas. Y la comunidad maya, como ha sido muy sufrida, lo hace pidiendo retirar la locura de los depredadores de las fuentes de agua, de los gobernantes equivocados. Es bien amplio. El Nahual Ik. Ik es el aliento de la vida. Es el espacio invisible existente en la materia. Es decir,
Dentro de la materia hay algo inmanente, algo que está insuflándole la vida y es un espacio invisible que está en la materia, es el espíritu, ¿verdad? Que hace posible la renovación constante y permanente, la evolución. La hermana Blavatsky dice, no es nada más causa y efecto, descenso y ascenso, en un ritmo lacónico y aburrido. Es evolutivo, es espiral, ¿verdad? Es una renovación. Ella reconoce una ley de renovación constante y permanente. La lluvia, cuando cae, no se pierde, se evapora, se va a las nubes y vuelve a llover. Nada se pierde. También el I es el viento que rige las ideas de cambio. Es la visión global del mundo y también se asocia con la existencia. Y el Akabal, que me resultó un poquito más largo, lo dejé solito, son los primeros rayos de luz en la oscuridad. ¿Qué es la mónada? Es una sola, pero emite rayos. Uno dice, entró un rayo en la mañana, entraron dos, entraron tres. Esa es la forma como nuestra percepción lo ve. Así vemos las mónadas individualizadas, como que fueran, yo tengo la mía y tú tienes la tuya y no te metas con la mía, ¿no? No es así, son rayos de luz, son las emanaciones de la mónada. Es el amanecer y el anochecer, el Akabal, es decir, es el Manvantara, el amanecer, y el Pralaya, el anochecer. Son las energías contrarias pero armónicas a la vez, es decir, el espíritu y la materia, el alma y la personalidad. Y miren, un aplauso. El Akabal es el nahual de las mujeres. Y el Kat es el fuego, es la red, ¿verdad? Es el poder de agrupar, es el feto en gestación. El Nahual Can es la medida de la fuerza de todo lo existente. Es la serpiente emplumada, el Quetzalcóatl, el Kukulcán, el Gucumatz, la Vía Láctea, el fuego interno, quizás el Kundalini, ¿no? La transmutación, la sabiduría en energía. El Kame es la muerte del cuerpo material, la muerte del cuerpo físico, la armonía y el renacimiento, los ciclos de vida, la reencarnación, el principio, el fin, la materia que no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. El Kej es la estabilidad de la ofrenda diaria. Es el vendo. Es lo que yo ofrezco, los 4 puntos cardinales. El agua, el fuego, el aire, la tierra, la fuerza y el poder del destino de la humanidad. El canil es la tierra, la semilla que germina, la fecundidad, la vida, la creación, la madre tierra. El Toj. Entre los dioses que se mencionan en el Popol Vuh está Tojil. ¿Y qué es lo que representa Tojil? Al sol en la madre tierra. También el Tojil o el Toj representa la lluvia, la energía para agradecer todo lo que hay en la tierra, dar y recibir, gratitud, y también unas veces no ha agradecido. Entonces, por medio del canil, pago la multa por todos los años que no he agradecido lo que he recibido. Y el Tzi, que era el nahual de mi querida esposa, es el perro cósmico. A ella le gustaban mucho los perros. Todavía tengo unos perros aquí que son la presencia de ella. La ley cósmica, el guardián de lo creado es el perro. La justicia universal es el imperio de las leyes del cosmos. Hermanos, espero no haberlos cansado ni aburrido y espero que
Si tienen algún comentario, este podría ser el momento. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Encantado. Yo, de verdad, me aprendí en esta presentación tuya muchísimas cosas. Pero dejo a Magali que comente y abrir para si hay preguntas. Bueno, darle las gracias al hermano Rafael por toda esa información que a veces uno se mantiene en ignorancia, pero qué belleza esa forma comparativa. Mi base es este libro que estoy mostrando, que lo compré ahí en esa editorial que les mencioné, Maya Quiché, en la ciudad de Guatemala. Tiene este dibujito lindísimo en la portada. Es un libro que se basa en la tradición oral, ¿verdad? Y es escrito por un Atzilú, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama el libro, Rafael? pues fíjate que se llama Ri Canahual, que significa los nahuales mayas. Ri Canahual, los nahuales mayas. Ya te voy a mostrar el autor. Este lo puedes encontrar también, ¿sabes dónde? En la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Hay un museo muy lindo, muy completo, que se llama Popol Vuh, el museo. Y en ese museo puedes encontrar estos libros también. Muéstrelo otra vez, por favor. Este es el nombre del autor. Miren, el nombre está completamente en quiché, ¿no? Sí. Elsa Besson, ¿no? Chonay. Se los voy a decir. Es Elsa Son Chonay. Elsa Son Chonay. Y esta es la portada de este libro. Así es que en nombre de la Federación Teosófica Interamericana, damos las gracias a todos nuestros hermanos que nos han acompañado en esta bella mañana del domingo 24 de abril. Y a Rafael, 1.000.000 de gracias por su ponencia. Gracias, hermano, en traer esa refrescante charla que nos trae ver la cultura viva de nuestros antepasados. Así es que gracias a todos los presentes y a ti, Rafael, muchas gracias. Gracias a ustedes por dar la oportunidad que nuestra logia Teotl en El Salvador pueda aportar al trabajo que muy sabiamente está conduciendo nuestro hermano Enrique Rey